Bueno, patas, arratsaldeon. Kaixo, Larraitz. ¿Qué pasó? Bueno, estamos aquí, domingo en Alavedi Taberna. Cerrada, por cierto. Cerrada para nosotros en exclusiva. Un detalle. Pues empezamos así. Mucha gente te conoce por ser la voz de Suelta la Olla, te conocen por Alavedi, te conocen por haber tenido el Zulape, por muchos años muy ligado al movimiento popular, pero tu historia empieza como la de muchos otros chavales de Gasteiz, en un colegio de curas, en Marianistas en concreto. Sí, Marianistas, eso es. Casi coincido con Alfonso Alonso y Iñaki Urdangarín, pero como soy más joven no coincidí con ellos. Y entré pues prácticamente de casualidad en el cupo social o cupo de mugris que llamo yo, que había en Marianistas entonces. Y entré en preescolar, que es un edificio aparte era un edificio aparte de lo que era el colegio como tal. ¿Cómo era eso del cupo de mugris? Pues debía haber, claro, eso lo sabes con los años, ¿no? Pero X% de la gente entraba, porque claro, es un centro privado y era un centro privado entonces bastante caro, por no decir muy caro. Pero tenían un porcentaje X que no podía pagar lo que costaba el colegio, pero por el que entré. Supongo que mis padres pues se apuntarían, pedirían el IRPF no sé cuántos, harían sus cuentas y bueno, ahí entré. Contabas Sí. antes fuera de las cámaras que tu madre luego te lo echaba en cara, ¿no? Lo que tenía que pagar por aquello. Claro, eso es un buen chantaje para decir estudia bien porque te estamos pagando los estudios en un colegio privado. Porque claro, mi hermano, somos dos hermanos, y mi hermano mayor había estado en Samaniego, Colegio Nacional, y había recibido más hostias que otra cosa. Y entonces pues querían que su nuevo hijo, previsto o no, pues entrar en un sitio más civilizado. Al parecer, tampoco tengo quejas en ese sentido, Marianistas sea más civilizado. Lo fue, o sea, en comparación con lo que pasó mi hermano. ¿Y crees que os marcó de alguna manera la educación que recibisteis? ¿Una educación católica o una educación nacional? Sí. Incluso después, más adelante, bueno, rebelaros contra ella. Yo creo que le marca a todo el mundo, ¿no? O sea, es cierto que estos tampoco eran integristas católicos. O sea, que seguro que ha habido mucha gente que lo ha pasado peor en otros colegios. Pero, claro, marca y básicamente tienes que rebelarte luego contra la norma, en este caso católica, ¿no? Pero aguanté hasta tercero de BUP, donde prácticamente me echaron y me eché y ya me fui al instituto. El dinero sería un problema para un adolescente en los 70, ¿no? de clase obrera, que entró a Marianistas por el cupo de los mugres. ¿Y cómo era en ese momento ser adolescente? ¿Cómo sacabais algún dinero? ¿Qué cosas hacíais en el día a día aquí en Gasteiz? Mira por dónde vas. No, luego... Yo es cierto que luego he tenido suerte a nivel, digamos, policial. Pero... pues había que conseguir dinero de donde se pudiera. Entonces, el Belén de la Florida era un sitio, sobre todo el río, donde se echaban monedas, pues no fue idea mía, de hecho. Pero bueno, ahí barrimos un poco el tema de las monedas que acaban en el fondo del riachuelo y abandonadas las pobres. Y vais ahí a recoger las monedas y con eso sacar algún dinero. Y dices que tuviste suerte en el tema policial, o sea que no os Sí, pillaron. no, porque nos pilló la policía municipal de la época. Sí. Pero bueno, ahí me dejaron ir. Como resumen, fue más largo, pero bueno, otros que estábamos allí pues tuvieron que pasar un poco por la vergüenza con los padres. A mí no me tocó pasarla.
Vale, antes no te he preguntado, pero cuando hablábamos de los años de Marias y así, también tengo entendido que pasabas los veranos en el pueblo de tu ama, que era un pueblo de Burgos, que también... De mi viejillo. Mi Ah, viejillo es de un pueblo de Burgos. Luego conoció a mi ama en Gasteiz, porque salió del pueblo con 17 años y llegó a trabajar en explotaciones San Ignacio. Y ahí es, en la calle Dato, no sé si había una fuente, no sé exactamente qué había. De ahí viene el dicho de das más vueltas al plato que en la calle Dato. Yo no lo había escuchado. Pues iban ahí a dar vueltas y a ver si pillaban. O sea, lo mismo que era el Parque de la Florida, pues era en la calle Dato. Y ahí es donde se conocieron y tal. Y mi vieja es de Gasteiz. Y ahí se conocieron. ¿Y el pueblo qué tal era? ¿Cómo eran los veranos en ese pueblo? Que además también tengo entendido que era como un pueblo Claro. muy partidario en ese momento después de la Sí, transición, a ver, de la Alianza claro, Popular. Burgos profundo, entre comillas. ¿Era distinto a Gasteiz? Pues- La sociología de ese pueblo, ¿cómo Pues- se podía vivir aquí? Muy facha, básicamente, pero a su vez es un pueblo que está tan cerca, sobre todo de Vizcaya, pero que también, bueno, pues a una gente de Guipúzcoa llegó allí. Los veranos eran muy, incluso euskaldunes. Yo recuerdo haber oído en una fiesta que hacían en agosto en una ermita que hay allá, pues itois, los jóvenes, que eran los hijos de los del pueblo, ¿no? Y ahora supongo que seguirá lo mismo, ¿eh? Porque claro, la mayoría son hijos vascos, ya con ascendencia de aquella zona. Pero ni todo, había vida, había gente. Ahora mismo en ese pueblo creo que todo el año pasan 2 o 3 personas que sigan viviendo allí. El verano es más animado. Y claro, pues era como lo que tocaba en la época. O sea, si esto era Burgos, Burgos era Reburgos. O sea, ¿no? Un poco de... Y yo pasé ahí, pues, claro, el primer verano que me obligaron a ir, me fui con mi Spectrum. Y bueno, por lo menos, pues me estuve entretenido haciendo tonterías. Y tú con 16 era también cuando dejabas Marias, ¿no? Ya dejabas de estudiar, te ibas al instituto, empezaste a trabajar. ¿Qué hiciste en esos años? ¿Te echaron? ¿Por qué te echaron? Porque me suspendieron absolutamente todas en la recuperación de septiembre. O sea, ni adrede, o sea, dices, hombre, alguna aprobaréis. Nada, no hubo manera. ¿No te interesaba aquello? No les interesaba yo, por lo que veo. ¿Y es ahí en el instituto donde entras en contacto con el movimiento estudiantil de la época o qué se movía? Sí, eso es. Ahí, pues nada más empezar en el instituto, ahí es donde pues tiene relación pues, con Jarray de la época. Y luego también pues con Ikasle Abertzaleak. ¿Y cómo era conocer Jarray en un contexto en el que...? Claro, Jarray era Jarray y Ikasle Abertzaleak era Ikasle Abertzaleak. Eran 2 cosas juntas pero muy separadas. Entonces, básicamente lo que teníamos en el instituto era un tal de que se hizo bastante grande de Ikasle Abertzaleak. ¿Y cómo fue para ti, viniendo esto de lo que decíamos, ¿no? Una educación católica, un pueblo, una tesitura muy... Bueno, pues después de la transición facha, lo que era Gasteiz, lo que era Burgos, lo que conocías. Pues ya sabes, al revés, ¿no? Sí, claro, lo lógico además, o sea, y más a esas edades. Era lógico ir a lo antagónico, ¿no? En esas edades ya sabemos todos que no hay matices, o sea, blanco o negro, ¿no? ¿Cómo era el clima? ¿Cuánta gente se movía en el movimiento juvenil, en el movimiento estudiantil? Mucha, aunque nos pareciera poca.
O sea, lo ves desde fuera con el tiempo y eran muchas. O sea, en Jarray querían entrar más de 200 personas todos los años, de Gasteiz. Yeah. O sea, que mucha gente se decía que no. A la gente se le decía que no. Claro. Esto es como es un ejemplo más tonto, pero las chondas en la Florida. Para conseguir hacer turno en la chonda de presos, había que apuntarse semanas antes. Parece bastante parece diferente increíble, al ¿no? contexto actual, ¿no? Ahora quedamos Un poco pelearlo, un poco llenar eso, los huecos. rogando, por favor, hazme un turno. Pues la chonda de presos en la calle Florida, bueno, en la plaza, en la zona de chondas que hubo entonces, me decían, colega, ya he conseguido turno. Pues, vale. O sea, en vez de decir ya he conseguido llenar los Sí, turnos, sí, la sí. cosa era que ya he conseguido yo tener Claro, es que fíjate mi cómo cambia el turno. concepto. O sea, que la chonda de presos, supongo que entonces pues era gestoras, ¿no? Pero bueno, igual. Hablabas también de las chosnas, de las primeras chosnas que eran en la Florida. ¿Tú conociste la creación de las chosnas de Gasteiz? No, yo me acuerdo que tuvimos chozna, no sé si año 86, 87, el año de que luego hubo disturbios brutos, lo situó por ahí, no me acuerdo, pero en las chondas entonces, yo me acuerdo que acercarme pues 3 días antes de que empezaran las fiestas y así, y el club de joder, lo diré, el Gastedi de rugby tenía chonda, como tenía la CNT, como tenían la Asamblea de Paraos, como eran muchos colectivos. Las chondas además en la Florida es precioso. Tenías tus callejuelas, era otra cosa, ¿no? Bueno, pues total, cayó una tormenta de puta madre y se les cayó el frontal. Y pasaba una señora con su paraguas, no le pasó nada porque justo coincidió que la puerta de entrada fue la que... Entonces, se le averió algo el paraguas, pero no pasó nada. ¿Y esto cuándo dices que fue? Pues en la Florida sería 86 o 87. Hablabas también de unos disturbios, eso, a ver, pues algo que tuviera que ver con una gasolinera que había por ahí. No, eso no tiene que ver con chondas. La habitual manifestación de presos todos los años, cuando pasaba por la calle Garibiel, ahí pues parece que se lanzaron 2 cocos, unos cócteles, que además la bandera española no ardió, estaba inífuga, y a partir de ahí empezó la de Dios es Cristo. Pero bueno, eso, si queréis, lo miráis como documentación, que habrá hasta fotos y todo, y fue brutal porque acabó también en las chondas con la Policía Nacional tirando pelotas dentro de las chondas, fue, o sea, muy... Pero bueno, es una historia también interesante, aunque sea para que metáis 4 fotos de la época. Y del Alcázar. Nos documentaremos. Buscad en el Alcázar también, porque hizo un periódico moderado, como el Alcázar, hizo unas fotos y unos artículos espectaculares. Sobre aquello de las chosnas, ya miraremos, ya sacaremos. En Bilbao había siempre unos cuantos años bastante Cristo el día en que izaban todas las banderas, la española incluida, y entonces solía haber pues como reivindicación, pero que normalmente era festiva, o sea, pues unas charangas con tal, con cual, pero los amigos de los niños
pues se lo tomaban siempre mal. Entonces, la mítica Ertzaintza siempre estaba ahí para partir caras, lanzar botes de humo o lo que se terciara. Entonces en Bilbo pasaba todos los años, todos los años. Entonces pues siempre, si estabas allí, pues lo sufrías. Entonces, y además, claro, la Ertzaintza, como diría Mundina, la Ertzaintza civil, pues lo hacía gustosamente, claro. Y cuando llegaron a Gasteiz, llegaron... Que no somos unos pringados de la policía municipal, ¿eh? Que nos toméis en serio. Que no somos estos pitufos de mierda que tenéis aquí. Y de hecho, la primera semana entraron a hostias en el casco viejo, en mogollón de bares y en... Aquí en el de las gestoras también, ¿no? Aquí en lo que era el Surrut le partieron la cara a Manu, pero abajo en la calle Santo Domingo, que había unos cuantos bares, pues uno heavy, otros... Wow, les pusieron finos también. Hemos hablado de bares de Aldezarra, tú tuviste un bar también, ¿no? Sí. Bueno, yo venía del Elefante Blanco. ¿Trabajaste en el Elefante Blanco? Sí, pero bueno, ni como camarero, en el ropero. Cuando de vez en cuando se caía alguna pistola de alguna agente de la policía o lo que fuera. Pero más allá de eso, pues, bueno, pagaban estupendamente, 300 pesetas por sesión. Que eso para alguien que no ha conocido las pesetas... Ya, claro, ¿cómo le explicas? ¿Cómo se traduce? 1,2 euros, no sé cuánto se puede trasladar. Pues oye, por lo menos algo para echar unos frutillos, pues ya sacas, ¿no? ¿Y algunos de los clientes, dices que te dejaban sorpresas en el guardarropa? Claro, ahí tenía mucha relación algunos clientes. Hay una Guardia Civil. No sé cuántos, pero entonces ahí dejaba todo el mundo, ellos también, por lo que hemos visto. ¿Y cuál es la anécdota de que se caía? Algo de la chaqueta se empezó a contar antes. A algún compañero se le cayó, estaba cuando se le cayó una pistola supongo que de un Ertzaina o de un picoleto. No. Ahora para arriba. No voy a preguntar ni qué tocar, hizo con ella. ni tocar. Así de, que yo no sé si no llegó un año, cuando subíamos en el intervalo los sábados entre un horario y el otro, pues yo me fui fijando en lo que luego fue el sulape. Estaba cerrado, entonces. Y ahí acabamos al final. El sulape que luego fue, bueno, el epicentro, ¿no? Para mucha juventud que andaba por Aldezarra, no la Cuchi, pero bueno, estaba cerca. Sí. Se movía mucha gente por ahí. Sí, porque además, claro, éramos jóvenes, o sea, mucho más cercanos igual que otros, rockeros, entre comillas, vídeo estéreo con vídeos, no sé, entonces, además de majos, y mucha gente se acercó desde el principio, ¿eh? O sea, los 2 primeros años fueron muy potentes. Teníamos 2 barras, una arriba en el semisótano y otra más arriba en la entrada. Bien. Un verano después de Hayas repartimos 2.400 pavos. Que eso ya fue la repanocha. Hombre, de pasar a ser guardarropas en el Elefante Blanco a estar ahí, ¿no? Con tu propio bar. Y a ver, igual no fueron euros, ¿eh?
porque yo me compré un ordenador y me lo gasté todo. Así que, vamos, directamente. Del Y- Spectrum al Sí, ordenador 30 años después o 20. un Pentium 3 de la época. Ojo. Bueno, tampoco está tan lejos, no os riáis. Que tenía CD, ¿eh? Ojo. Y eso era avanzado ya en ese momento. Hostia, CD sí, eran... Bueno, antes había tenido una Amiga 500, que por cierto ahí está guardado, que ahora se valora bastante. Algún día lo venderé, pero... Bueno, voy a pasar con esto a preguntarte por Alavedi. Porque, bueno, no sé, igual es mucho decir, pero igual es esa afición por la informática y la tecnología la que luego te llevó a empezar a hacer de Las luces técnico. y los aparatos, sí. ¿Así empezaste? ¿Eso te empujó a meterte en la radio? ¿Te creó interés por la radio? ¿Cómo entraste en Alavedi? Yo tendría que haber acabado teóricamente, porque además tenía el hermano de mi viejilla, era el jefe de educación de Araba en la Escuela de Imagen y Sonido. Pero no aprobé lengua y literatura española de segundo de BUP. Porque la señora Sagarna, que luego fue gobernadora civil, Vaya historial de profesores. no, o sea, me da igual. Me da igual a dónde vayáis, me da igual, tú tienes que aprobar esto. No me dio clase, pero sí que sufrí luego las consecuencias. Y entonces, claro, mi vida prevista cambió un poco, bastante. Y siempre me había gustado también el tema, habría juegos electrónicos, aunque no vaya para nada, siempre me gustaba ahí trastear. Y coincidió que Alavedi, a la que habíamos oído hablar de ella, pero tampoco tenía ni idea, Jarray se había metido a Alavedi hace un par de años o lo que sea, con la nueva política del 92. Y ¿La nueva política del 92? Pues como un documento en el que se aprobaron determinadas cosas, entre otras, pues abrirse, digamos, más a la sociedad. Y ahí entraron pues muchos colectivos. El primero que entró a nivel colectivo yo creo que fue Azkapena. Y bueno, pero el año ese justo, la gente que había estado, digamos, haciendo el programa de Jarray, entre comillas, lo dejaba. Y ahí entramos unos cuantos, que éramos más conocidos y colegas que de Jarray como tal, ¿no? Y claro, antes de entrar, dices, joder, ¿cómo está esto? Está muy bien, a nivel técnico hay nivel. Y nada, hasta hoy. O sea, ¿cómo te encontraste tú Alavedi cuando empezaste? ¿Cómo era? Pero no era como lo conocemos hoy. Pues con muy poquita gente, bastante cabreada entre ellas, pero bueno, lo que sé, es normal. O sea, pero ya caminando hacia otra perspectiva. O sea, cuando yo entro ya está la cosa caminando hacia otra perspectiva y el gran cambio que a partir de ahí se dio. O sea, ¿Y la gente que tú conociste era la que había estado como gestando, preparando ese cambio? ¿O cómo? Sí. ¿O por qué sí. vino? ¿Cómo yo creo que era general, por alguna crítica? ¿La radio no llegaba yo creo a lo que quería, yo creo que lo que aspiraba? yo creo que en general casi todo el mundo que estaba allí ya estaba trabajando en ello. O sea, un poco, ¿no? Y decir, tenemos que aprovechar un medio de comunicación no para hablarles a nuestros hiperconvencidos, sino para convencer a los que no están, ¿no? Entre comillas. O sea, y para contar lo que otros no cuentan y para los de que no tienen voz, ¿no?
O sea, darles voz a los que no tienen voz es fundamental, es una labor que además no es sectaria, es al contrario. O sea, y ahí entré pues con un programa, entré además de técnico en un programa de lo que se podía denominar Jarray, que eran Gasteak Gara Gasteak, o Gasteo Gara Gasteok, una cosa así. Sería algo así como el programa de los gastes de problemática juvenil, ¿o qué temas tratabas? Sí, eso es. Pero bueno, o sea, es como todo, pues, con sus muchas deficiencias y tal, pero era un poco el principio. Sí, de hecho, lo que más triunfaba era nuestro consultorio amoroso, que lo hacíamos al final para que la gente se quedara oyendo el programa una hora, o sea, vamos. Teníais un consultorio amoroso en el programa y la gente llamaba. Mandaba cartas. Horroroso. O sea, que era la prensa que rosa mandaban, de Alavedi. Pero que mandaban. Y encima, joder, mucha gente se lo toma en serio. ¿Y ahora qué le contestamos? Hostia. ¿Y se cruzaban mensajes o cómo era que...? No, escribían, entonces estaba, pues, Elena o Eva leían la carta, con su voz así en plan, como era Elena Francis o como era aquella de... Es que era una especie de copia de casi de la época posfranquista de Radio Nacional de España, que era, pues, no era Elena Francis, que la tía no se llama ni así, creo, o sea, pero bueno, sin más, era un mote. Y leí una carta y luego el experto o la experta, ya no recuerdo quién, pues le contestaba. Y hacemos nosotros un poco lo mismo. Elena Francis leía la carta, además muy salada, cualquiera de las dos lo hacía, y luego iba yo de chicólogo. Y el chicólogo contestaba. Y bueno, pues creo que escribí algo 2 veces. Lo demás era... ¿Qué le digo? Pues ya está. Improvisar. La improvisación, sí. Eso se me quedó ahí hasta suelta la olla. Hasta Suelta la Olla, que en ese momento no había magazine en Alavedi hasta que vosotros creasteis Suelta la Olla. ¿O? A ver, hubo muchos intentos los años anteriores, desde Ni Chicha ni Limoná hasta... Y había programas que empezaban muy pronto, o sea, igual a las 8 de la mañana o 7. Habría que mirar las parrillas de la época. Pero yo uno que recuerdo, 7 de la mañana, 8, una cosa así. ¿Y cómo fue? ¿Cómo empezó Suelta la Olla? ¿Cuándo fue? Pues aburrimiento, básicamente. O sea, estábamos en el Sulape, pues Carlos el hippie y yo. Y claro, las mañanas las teníamos libres. Entonces, ¿de qué? Nos animamos a hacer un programa a la mañana y tal. Y empezamos haciendo programa de 10 a 12 y media. A ver, si era jueves estudiantil, el viernes no había programa. Y lo hacíamos, bueno, pues como lo hacíamos. Y de repente te das cuenta que la gente empieza a escuchar, tú. O sea, íbamos con 2 periódicos, muchas veces sin entrevista, depende, ¿no? Pero bueno, repaso de la actualidad diaria, si aprovechamos, mira, si alguien conocido, le entrevistamos, pero tampoco era... Era algo informal. Era sí, muy informal. Según iba surgiendo. Pero luego es que la gente te llamaba y decía, pues... Os sigo permanentemente y dices, vale, pues bien. Y luego se dio el otro paso a colectivizar el programa, porque era un programa, digamos, personal. Y luego ya se dio ese paso a colectivizar el programa y es cuando entran equipos, entra gente, y ya se le da otra historia. O sea, una vez visteis que era más o menos exitoso, que podía
cumplir una función, ¿no? Claro, la gente lo escuchaba, le disteis más claro, forma. Tú imagínate una radio libre. Una radio libre de entonces, y me temo que también de ahora, no tenía programación a la mañana entre semana. No la tenía. Entonces, haces la prueba que tampoco estás haciendo la prueba. O sea, sin más te encuentras con lo que pasa y luego la gente llama, está atenta, no sé qué. Dices, ahí va. Entonces, luego el colectivo se da cuenta de lo que se puede hacer con esa franja horaria. Claro, de todo el potencial que tiene. Con además, cuando estáis es. intentando, decías, ¿no? El cambio Claro, ese, abrirlo a la gente, que deje de ser algo pequeño. Pequeño, bueno, pues sectario autorreferencial, ¿no? Sí. Que pasa a ser algo... Eso es. Entonces, claro, cambia la perspectiva, entonces dice, pues hacemos un equipo oficialmente del propio colectivo, todo es gratis, porque el debate de liberados, no sé qué, es mucho más posterior, y de hecho Suelta la Vía estuvo muchísimos años sin costar un chavo. Y bueno, pues claro, la evolución ha sido brutal, claro. Es que también han pasado más de 25 años. Más de 25 años ha pasado también. Desde que empezamos el hippie y yo, más de 25. ¿Y tú sigues 25 años haciendo Suelta la Olla? Ahí he estado. Cada vez menos, porque claro, la vida, pues, pero claro, a mí me ha tocado a lo largo de la historia, pues yo qué sé, hacer el programa 4 días a la semana, yo qué sé, ¿no? Porque tenías tiempo y ganas, y no es un programa para que lo haga una persona a día de hoy, ¿eh? Son 4 horas. 4 horacas. 4 horas de locución. Claro. Más todo lo que supone de preparación, organización. Pero bueno, para quien te oye, es un programa que necesita 2 personas sí o sí, que se repartan las cosas, que más que nada más también por quien oye, porque todos somos oyentes de radio, ¿no? Entonces necesita también un poquito de, no la de Radio Vitoria u otras de 2 minutos y otra cosa. No. Sí, de alguna manera mantener la profundidad que te puede dar, no el tiempo, pero que sea dinámico, que la gente no se aburra. Yo creo que es uno de los retos, para programas de esas características. ¿Crees son que muy largos? Suelta la Olla ha podido cumplir con esos retos que igual los imaginabais al principio? Pues supongo que tuvo que ser el principio bonito, ¿no? La Vedi tenía un objetivo que era ampliarse y visteis que Suelta la Olla era un buen recurso. Y luego, pero durante 25 años supongo que ha cambiado el contexto, ha cambiado los objetivos, ha cambiado el programa. ¿Cómo has vivido ese cambio? Bueno, el reto sigue ahí, ¿no? Yo creo que es lo que tenemos que tener en cuenta más que el pasado a nivel de aprender, pero un poco el futuro. O sea, y no conformarnos con... que es un poco lo que te decía antes, que yo creo que me da igual a la Vedi que cualquier otro colectivo, hay que recuperar un poco, aunque no se ha escrito, el concepto de militancia. No el de han pasado mis horas, me voy. No, o sea, pero claro, para eso hay que tener ilusión. Que igual hay que recuperar la ilusión general, no hablo de la vedilla. Sí. Igual, porque con ilusión trabajas sin miramientos, o sea, y metes horas y lo que haga falta, ¿no? Entonces, yo creo que es el reto un poco para el movimiento popular, para los colectivos, para tal, el tema de ilusión. Una ilusión compartida, ¿no? Además, que todos veamos el mismo horizonte. Es importante, si no... Ah, por cierto, curiosidad, además hay que reconocérselo, Suelta la Olla, y de dónde viene el nombre. Mira. ¿A quién se le ocurrió? Bueno, pues salimos del programa, Hippie y yo, vamos a comer al Parral.
al parral antiguo de las chuletillas, alubias y en el parral que entonces lo gestionaba ICA, las alubias las sacaba en un pozaco de la hostia y yo creo que me lo dijo a mí Carlos, suelta la olla, ya está bien suelta la olla. Y luego, pues mira, igual es un buen hombre. Es un buen hombre. ¿Sí? Deja las alubias, déjame las alubias que vamos, te estás comiendo todo, ¿no? Un poco. Así, y se acordaba él, porque se lo preguntamos hace un par de años, yo creo que en alguna cosa que hicimos en la radio, y él se acordaba, yo no me acordaba. Y suelta las alubias que te... Habéis vivido, bueno, aparte de hablar así en general de la evolución, de tal y de cómo lo vemos, habéis vivido momentos particulares, bueno, interesantes, ¿no? Suelta la bella, dando a la actualidad momentos... Y duros, duros. El cierre de Egin, el cierre de Uncaria, Miguel Ángel Blanco, el 11M... Uf. ¿Quieres contar alguna de ellas? ¿Cómo fue? Porque dar la última hora cuando no está claro lo que te acabas de levantar y te tengo que hacer programa. Igual mejor salimos corriendo. Pero sí. A ver, son como los más conocidos, los más, ¿no? Pero bueno, luego ha habido... Pero bueno, había que contarlo y sobre todo había que reflexionar sobre ello y analizar la verdad o la mentira también de determinadas cosas que se estaban diciendo, que en cierto modo es otra labor de Alavedi, ¿no? Primero, que no te marquen la agenda y segundo, una vez dichas las cosas, poder comprobarlas en cierto modo. Pues si no, ¿qué pintamos ahí? Para decir lo mismo que todos y para... Entonces, está la mezcla de la actualidad y la mezcla de dar voz a los que no la tienen. Pero son las dos cosas, O sea, y la actualidad es importantísima. O sea, las dos cosas mezcladas. El equilibrio, ¿no? Entre dar la actualidad con rapidez y con rigor, pero a la vez dar espacio a la reflexión y a... Eso es, ¿no? Dices, a dar algo de información de mensaje. Y a espacio a quienes no lo tienen y tal y cual. Pero en la parte de actualidad, que básicamente es lo que suelta la olla, porque a Alavedi en general, vale, voz a los que no la tienen, pero no solo eso. O sea, pero hablamos de actualidad, entonces, o sea, con crisis brutales, ahora está la de Rusia y Ucrania, pero con crisis brutales tienes que estar ahí y tienes que dar también otros puntos de vista y que luego que la gente, oye, tenga su imagen de lo que sea, pero para decir lo que está diciendo el 90% de falsimedia, para eso no estamos. O sea, creo. El programa de Garoña. Brutal, eso fue brutal. 2004. Vosotros. ¿Quieres contar alguna en concreto? ¿Quieres contar la de...? ¿Por dónde había que seguir? Yo creo que ibas a contar alguna anécdota que ilustrara el equilibrio entre la inmediatez de la actualidad y el profundizar en los temas. Alguna de Garoña, comentaban por ahí las voces. Sí, bueno, la de Garoña, pero bueno, eso... Bueno, la Garoña, de... Sí, no, es que la de Garoña iba con mucha maldad, pero... Porque estuvimos trabajando lo de Garoña más de un año antes. Al final se hizo un guión y un montón de gente colaboró también para aquella mañana del fatídico sospecha de escape, porque nunca dijimos que hubiera habido un escape ni nada.
Pero la gente pues llegó a cerrar las piscinas de Gamarra, los colegios. Entonces, claro, hicimos un programa normal. Un día normal, en Suelta la Olla. Eso es. Como Y a las 11 de la mañana, creo recordar, nos llamaba alguien que había habido un accidente, aparte de que luego hubo un accidente real, que desgraciadamente encima nos facilitó la cosa, pero en el que murió una chavala, una cría. Ese fue un accidente real. Pero nosotros con normalidad. Normalidad, bum, bum, seguimos con el programa, la entrevista prevista, tal cual. Y van llegando cada vez más datos inquietantes de la central de Garoña. Entonces, llamamos a la Chancha, llamamos a los autobuses, llamamos al centro, ¿cómo es? El CSN, que ese ya fue espectacular, porque hubo cosas que pudimos hacer directamente en el directo y luego teníamos un equipillo que iba llamando también, además de otro equipo que llamaba a radios cercanas que había oído no sé qué, para que se fueran mosqueando. Pues aún nos iban difundiendo el bulo mientras vosotros ibais llamando al Archainza y demás y preguntabais como si fuera en serio lo que estas noticias estaban Oye, estáis dando, nos como ha si fueran de verdad. llegado una noticia y queremos comprobar que evidentemente, que eso ya lo sabíamos, todo el mundo iba a decir que no. Pero la gente no cree a la policía. Entonces, pero bueno, Consejo de Seguridad Nuclear. Bueno, pues está por ahí grabado, y lo podéis acompañar. Lo primero que le dice el Consejo de Seguridad Nuclear a quien llama, eso será un bulo, que ya está, que los ecologistas, los no sé qué, quieren... Bueno, total, dice, pero espera, voy a mirar la pantalla por si acaso. Esto es una broma telefónica al Consejo de Seguridad Nuclear. Entonces, claro, lo emitimos también. En cuanto estuvo grabado, 5 minutos antes, lo emitimos. Bum, 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 fue subiendo el nivel y terminamos el programa con supuestamente el micrófono abierto, diciendo, yo me voy a casa, me voy de aquí, no sé. Y luego un silencio y luego el comunicado, digamos, oficial. Luego nos acompañó Alberto Frías de Eguski, que estuvo dando una lección de cómo responder, técnica de cómo responder a un accidente nuclear, el yodo, por si acaso le preguntamos eso. Parecía una entrada inesperada, pero no lo fue. Belén hizo un papel de la hostia. Javi, el difunto Javi de Treviño, también sobre que en Miranda estaban duchando a la gente en los autobuses. Bueno, fue todo, yo creo que es lo único organizado que he hecho en mi vida. Y salió bien. Joder, salió... Bueno, no nos partieron la cara el mismo día ni el siguiente, de milagro, la gente conocida. Porque, claro, mucha gente sacó a los críos de la ICAS, en Gamarra cerraron las piscinas y tuvo diferentes efectos. La gente llenó la piscina de agua y tal, como las recomendaciones de Alberto. Y luego al final, en un silencio de 1 minuto, salía un poco el comunicado para explicar el origen y el motivo de aquello que se hacía, ¿no? Para que la gente fuera consciente de que es un peligro, era un peligro permanente, de que no nos queremos acordar, pero que podría haber sido lo que habíamos contado, que ni siquiera, por si acaso, hablamos de escape. Y fue muy bonito ver la incidencia que logramos alcanzar. Eso fue dices, joder, ¿no? Lo que hemos conseguido es una radio libre de mierda. Ya, pero ver el efecto que realmente tiene lo que decís, ¿no? Que en ese caso fuera no una broma, fue una rueda de prensa con Eguski aquí en el bar, que vino
yo creo que vino el Gara y nadie más. O sea, porque se enfadaron muchísimo. Claro, porque se lo creyeron. Sí, sí. Sí. En Radio Vitoria me dijeron que les habían saturado la centralita, preguntando. Entonces, claro, los pobres lo pasaron muy mal como para... Pero bueno, fue una experiencia bonita, la verdad. Esta y la otra historia que contabas era la de cómo retransmitió como Cuentos Vuelta a la Olla los sucesos posteriores al 11M. Ah, sí, no, ha habido muchos episodios que en este país conocemos, ¿no? Ahora que, por ejemplo, pues por estas fechas se cumple el aniversario de Ángel Blanco. El 11M fue bastante brutal, breve, pero para la gente que tenga más o menos pues una cierta edad de acordarse ya, digamos, de adulto, yo me acuerdo que vine de donde vivía entonces, había oído en Radio Euskadi, pues a las 8 de la mañana, 8 y pico, no me acuerdo qué hora fue, pero vamos, la sarta de muertos que iban saliendo en Atocha y luego a las 9 habló Ibarretxe. Que era las primeras declaraciones. Sí. Que bueno, que claro, ya marcó directamente la responsabilidad en el mundo vasco. No son vascos, son alimeñas, dijo. Porque yo creo que estaba tan nervioso que hasta se le torcieron las letras. Básicamente llamaba alimeñas, ¿no? Y claro, al llegar a la radio, no, madre de Dios, ¿no? Preparar, empezar a aparecer gente por ahí debatiendo, sí, no, esto ha sido la ETA, que quiere el puñetazo en la mesa, ni por el forro, no, bueno. O sea, ahí entre vosotros había debate también, ¿no? La gente Entre no nosotros no. Vamos, entre los que teníamos que hacer el programa ese día, no. Pero claro, pero entre el resto de equipo más otra gente que apareció por ahí, pues había de todo. Entonces, pues cada vez que ponías música y se llamaban ¡bravo! A la vez como para adentro. Y fue una mañana muy complicada porque además todavía teníamos fax, que afortunadamente cuando nos fuimos a Bueno Monreal ya... no, en Bueno Monreal también tuvimos. Pero empezaron a llegar fases de diferentes asociaciones, colectivos, partidos. Suspendemos la rueda de prensa por el atentado de ETA. Ya está. O sea, todos lo habían dado por entendido, pero no por Aznar, sino por Ibarretxe, que parece que tenía pues algo más de credibilidad que Aznar, ¿no? Entonces, no, nos tocó hacer el programa, teóricamente más o menos normal, con sus entrevistas previstas y tal, pero bueno, cada X tiempo pues, hablabas de la actualidad y demás. Y me acuerdo que justo antes de acabar el programa habló Otegi. Salió una noticia de Otegi que pues, decía: no barajamos ni de ninguna de las maneras que esto haya sido ETA. Y alguna otra noticia había salido también, pero no nos pilló lo de las cintas del Corán y todo eso, fue más tarde, fue más hacia las 3, 4 de la tarde. Y nada, fue un día que nos quedamos en la radio. Abajo teníamos tele, estuvimos viendo a Julio Ibarra en la TV2, Julio y creo que estaba en Estíbaliz, que hicieron un programa horas y horas y horas, y Julio Ibarra, claro, pues no sé si repitió las declaraciones de Otegi 200 veces. Y cada vez salía el ministro de Interior de la época, que era Cebes, salía más amarillo. Y hablaba le llamó intoxicador a Otegi. No hagan ustedes caso de estas noticias de intoxicación. Luego, de hecho, el PP intentó, porque eso era un jueves,
intentó seguir con la mentira el fin de semana, porque tenía elecciones. Y el sábado todavía las embajadas seguían hablando de ETA, cuando ya la inteligencia estadounidense y de otros países 2 días antes habían dicho que eso era lo que era, ¿no? Que era. Pero claro, luego acordaos, a los años siguientes que llega Zapatero, ZP, ETA, el acuerdo entre los dos, bueno, en fin, todo ha sido un despropósito. Pero bueno, aquella mañana fue, hostias, sí, fue dura en ese sentido por eso, porque tenías que ser absolutamente prudente, que es lo que no fue la mitad de la sociedad. Entonces, calma, despacio. Bueno, yo creo que para eso también estamos. Pero qué difícil mantener esa calma y esa prudencia. Vamos a comprobar. O sea, claro. Y bueno, también nos enseñó mucho. O sea, ese nivel, ¿no? Es decir, porque nos la pueden colar. O sea, nadie es especialmente listo. O sea, nos la siguen colando a día de hoy a muchos niveles. Pero hay que tener esa tendencia a decir, crítica, de decir, vale, investigo hasta donde pueda llegar, claro, pero no respondo como un mono sin cabeza, ¿no? Sí, sin dejarse llevar por el titular fácil, por el titular claro, que dé... Claro. Bueno, hoy diría me gusta, que dé retweets, que dé... Sí. Bueno, pero bueno, claro, que dé bola. Sabiendo que el mundo de comunicación ahora básicamente es un negocio, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa ventaja, que no nos lleva el negocio, ni la audiencia brutal, ni el último titular Podemos tranquilamente pensar y reflexionar y comprobar. Ellos dicen mucho en la tele sus anuncios, pero no lo hacen, porque es mentira, es que no pueden. No pueden por esto, básicamente. Tenemos esa ventaja y ese reto, ¿no? De no dejarnos llevar también por la inercia. No fácil. O sea, como decir, un protocolo tenemos que tener todos en común, porque estos te pueden también afectar de tal nivel que te olvides de las cosas. Dices, no, quieto, despacio. Me da igual para eso que para lo que pasa ahora a nivel internacional, o pasaba el día anterior, o comprobar, por favor, contrastar por lo menos, o sea, que es lo que evidentemente si no interesa no se hace. ¿Crees que de cara al futuro ese puede ser a lo mejor el gran reto, la función de la radio, de cómo puede ser a la vez y las radios libres, los medios libres, en un mundo que sí, cada vez es más sin rápido duda. Y tira mucho el ya lo era clickbait? Ya lo era y ahora va a serlo más, porque ya en un mundo de Guerra Fría, bueno, en el mundo no, pero en lo que nos toca en la parte occidental va a ser un mundo de Guerra Fría y va a ser muy importante saber de lo que hablas, o sea, y contrastar y demás. Ya era importante cuando las radios libres nacen por una necesidad concreta, que sobre todo es dar voz a los que no tienen voz, porque su voz la tienen los de siempre, pero bueno, seguimos igual, O sea, entonces yo creo que es fundamental y además en una sociedad que cada vez más rápido, 30 segundos de noticia, 30 segundos, bombardeo, todo, me parece muy importante. Incluso si hay que reflexionar y hay que dar tiempo para las cosas, hay que darlas. Que en ningún medio verás a nadie ya quitando, por supuesto, a los jefes, sea Rey o se llame no sé qué, más de 10 minutos de entrevista en ningún... 10 ya me paso. O sea, es todo muy... Y lo vemos a nivel... ¿Por qué triunfa TikTok? Porque es breve. Por otra parte hay que adaptarse también. Un vídeo ¿no? de 10 minutos, ¡ay, qué pereza! A eso nos llevan. O sea,
Ya, y como otra vez una balanza entre adaptarse a eso, a lo que te exigen los tiempos y lo que la gente Claro. pues, ve o consume, y lo que tú quieres mantener, que es dedicarle un tiempo a la información, a profundizar. Claro. Sí, El reto. sí, pero eso es un reto que siempre hemos tenido también, en este caso, en las radios libres. Dices, a ver, hay cosas que dices, pues igual no ventilo en 10 minutos. No es lo mismo hablar de las fiestas de San Cristóbal y de su programa que de algo más, ¿no? Algo que haya pasado con... O sea, bueno, tienes ese margen. O sea, puedes dedicar 5 minutos, pero también si hace falta dedico media hora. Y si no me hace falta más de media hora, porque creo que es fundamental y además es interesante y demás, pues a la semana que viene acabo con la segunda parte. O sea, creo que se puede ser flexible, ¿no? En ese sentido. O sea, pero claro, todo con titulares, con 30 segundos, con... ¿Qué te explica un idiota en La Sexta en 30 segundos? Un presunto bombardeo quema la Rusia. Lo que estamos viendo en los últimos meses, dices. Un testigo que ni siquiera le doblan con subtítulos. Dices, pero... hostias, o sea, un poquito de profesionalidad. O sea, que nosotros, a ver, somos profesionales, aunque no lo seamos, pero... Pero profesionalidad. No sé, eso es, ¿no? Un poco de anuncios rigurosos, o sea que, no sé, pero nos toman el pelo todos los días. Entonces, por eso es tan necesario un medio libre e independiente de comunicación. Bueno, esta puede ser una manera bonita de cerrar igual la entrevista, ¿no? ¿Cuáles son las claves o por qué es tan necesario todavía a día de hoy un medio libre de comunicación o incluso un magazine diario como... Ya, el problema no Suelta es que todavía, es que es peor, o sea, más que nunca, ¿no? Casi, quizá. Y para los tiempos que vienen, que yo creo que todavía no somos conscientes, pues va a ser muy importante situar la realidad en un estadio equilibrado a la hora de valorar las cosas. O sea, nos guste o no nos guste, pero a mí la propaganda continua, porque al final lo que estamos viendo es propaganda. No, nosotros no hacemos propaganda, hacemos información. Antes se le llamaba contrainformación. Yo soy más partidario del término información porque lo que hacen ellos es contrainformar realmente. Pero bueno, eso sería un debate largo porque es algo que hemos tenido toda la vida, ¿no? Y bueno, pues sí, animar a la gente precisamente a eso, a que ahora que se puede hacer con bastante más fácil, contraste y que luego, pues, oye, en el nivel que pueda, participe en medios alternativos, libres y bueno, eso, que no nos dejemos llevar por la ola y paso de todo y no quiero saber nada, ya, no quiero saber nada, pero al final respondes a lo que respondes. No se puede pasar, a no ser que seas un ermitaño, pues no puedes pasar, ¿no? de las cosas y en cierto modo, algunas en cierto modo las justificas. Entonces, bueno, pues eso, hay que fortalecer los colectivos, no solamente de información, a nivel popular, del movimiento popular es importante que esté ahí, dándolo. Volver a la militancia, que yo creo que la propia pandemia ha perjudicado mucho también con eso. Y nada. Pues